amiga, a la doctora Leticia Calderón Chelios, investigadora del Instituto Mora, compañera, amiga de aquí de este espacio. Doctora Leticia, ¿cómo le va? Bienvenida Sin Censura. ¿Cómo estás, Toño? Ya te estoy oyendo con el mismo pesar, el mismo dolor que compartimos tantos. ¿Le gustaría comentar algo al respecto de las Oye, participaciones fíjate que sí creo que tiene, yo no sé bien cuáles son las reglas en la mañanera para los periodistas, reporteros, pero primero, o sea, ¿por qué hacen preguntas que son conferencias? Bueno, ¿no? Entonces, bueno, no se entiende. Esa es una. Y la otra es que efectivamente, pues qué padre que pueda uno escuchar preguntas, pero tienen que ser preguntas, porque de repente se pierde el tema que estaban presentando. Ya no sabe uno, a ver, cuál era el punto exacto de lo que quería. Vamos a suponer que ni siquiera fuera pregunta, fuera denuncia, pero ¿cuál era el punto? Entonces, bueno, a mí me desespera muchísimo, no me gusta el estilo. Llegó a un momento en que yo también pensé, decía, ya que no, por favor, que la doctora Sheinbaum no le conteste, pero obviamente la tiene que callar, porque si no estaríamos ahí todavía. Y es impresionante porque yo creo que ella justo ya agarró el estilo, cómo sabe que hila, y no, entonces ya no hay forma de decirle, oye, espérate tantito, hasta que la doctora Sheinbaum sí le dijo, oye, ya son las 9, ¿eh? Y 9:10, 9:11, 9:16, ya, vámonos, porque ahí se acaba y eso sí me gusta mucho. Entonces yo digo, si van a hacer preguntas, a lo mejor también que se acoten para que incluso hubiera más gente, que diera más tiempo de que comenten, porque pues se la llevan dura, ¿no? Yendo tempranito y todo, pero pues a lo mejor esto permitiría que algunos compañeros más pudieran participar. Yo creo que hoy fue un saque muy bueno cuando se le dijo, tienes pruebas, preséntalas, no, públicalo. ¿Dónde publica ella? Y ella dice, es que denuncia, no, pues para denunciar tú y yo aquí ahorita, y yo, ¿no? Ahorita puedo ir a la plaza a denunciar lo que sea, no, denunciar formalmente, tiene todo un proceso, y luego la otra es, publica, ¿dónde publica, Toño? O sea, y luego dice, si hay algo publicado, lo hubiera sacado, y hubiera dicho, yo traigo un artículo que, mire, que fue muy, no, yo creo que es, efectivamente, como tú lo dices, hay un muy claro envío de alguien, que ya tú dijiste quién, que yo también coincido, ¿no? Que tiene que ver con el golpeteo interno, sin que eso implique defender tampoco al gobierno de Sonora, ¿eh? Porque también veto a saber, y ahí entran estas cosas. Punto que incluso tuviera razón, pues que presente las pruebas. Y bueno, ahí pues yo decía, si no es bueno el gobierno de Sonora, ¿a quién quiere Reina Ede poner? ¿A Amalio Fabio Beltrones? Yo no, tampoco estoy defendiendo el gobierno de Sonora, exacto. pero No, yo creo que está bien, digo, pero con las pruebas. Yo creo que eso sí podría cambiar un poco la dinámica misma de decir, a ver, se vale presentar todo, y la gente lo hace, que dice, oiga, están construyendo este edificio, aquí traigo las pruebas, y bueno, déjanosla, o presentaste, o ya presenté una denuncia, porque si no es, me dijeron, me contaron, yo lo supe, hay una parte del trabajo reporteril que tiene que ver con eso, pero también ahí mismo se cubre con una serie de evidencias, porque si no, te digo, acaba siendo el chisme de la mañanita, ¿no? Entonces yo creo que sí tienen que pensarle cómo lo manejan, no pueden manejarlo, es complicado porque es un personaje, no entiendo yo por qué le dan la palabra, porque la ha tenido muchas veces, en todo caso, a ver quién nunca la ha tenido. Pues yo pienso que eso es lo correcto. Y a lo mejor lo digo porque me molesta muchísimo. Nada más llegó y, ay, no, ya por favor. Y vaya, Toño. Pero bueno, ya nos desahogamos. sí que sacamos un poquitito de este tipo de cosas. Y mucha gente dice, ya no hablen de ella. No, pues que no es que hablemos de ella, no, es que se tiene que exhibir. Y yo sí, a mí me gustaría que nos hicieran caso en presidencia, en comunicación social, en que la gente no se lo va a tomar a que están censurando a Reina Aide, porque Reina Aide no es periodista, no es reportera. En mi opinión, es un agente desestabilizador, es un esquirol, eso es lo que es, un mero esquirol. Y no hay necesidad de, quitarle el tiempo a México, porque este es el foro máximo de los mexicanos. El foro que más ven los mexicanos, le gusta o no la derecha, es la conferencia de prensa mañanera. Ahí es donde la gente está escuchando. Y ahí es donde a la gente le pueden estar quitando el tiempo este tipo de planteamientos, que no son los únicos, ¿eh? Hay que decirlo. Incluso entre compañeros corresponsales que se identifican más con la cuarta transformación,
a veces llevan unos temas que uno dice, bueno, pero esto qué tiene que ver, ¿no? Con la presidencia, con México, esto no lo tiene que tratar una presidenta, este tema tan local, esta nimiedad, lo tiene que tratar una presidenta. No deberíamos aprovechar el espacio para cosas más importantes, ¿no? Pero bueno, por supuesto que la libertad de expresión es primero, y aquí esa es la que defenderemos. Sin embargo, una cosa es libertad de expresión y otra cosa es que le dejen a los esquiroles hacer de las suyas en el foro máximo de los mexicanos. Como hacen de las suyas los racistas, clasistas, neonazis y desgraciados que están detrás del aparato del orangután naranja aquí en los Estados Unidos. Vamos a hablar de eso con la doctora Leticia Calderón Chelius, ella es especialista en inmigración, usted lo sabe perfectamente, y me gustaría para comenzar este diálogo con ella, mostrarle este video, estas declaraciones que hace el alcalde de Minneapolis, declaraciones muy fuertes, muy potentes, y si me lo permite, doctora, querido público consentidor, muy sensibles, a la vez de sensatas, en cuanto a la defensa de los indocumentados en su ciudad, allí en Minneapolis, Minnesota. I want to speak directly to people who are undocumented. We love you. We care about you. In the city of Minneapolis, we will stand up for you, and we will do anything in our power to help. Because you're not an alien in our city, you're a neighbor. Now, in Minneapolis, we have what is called a separation ordinance. And that separation ordinance states clearly that our city officials, our police officers and beyond, will not be gathering information showing who is and who is not documented. We do not ask the question with regard to immigration status, and because we haven't asked the question, we don't have any data to show documentation status in our city. Our police officers will not be cooperating with federal law enforcement around federal immigration law. We enforce state and local laws here in Minneapolis, and we will do so to the best of our ability. But as for cooperation with ICE, the answer is no. And so, again, lo más destacable de esto, doctora, querido público consentidor, es un discurso completamente distinto al que, pues sí, se da por parte de los políticos que están muy a favor de la ciudad santuario, que dicen, no, bueno, vamos a defender a la gente, a los indocumentados. Esto ya es mucho más personal, más cercano a la comunidad, y me parece que es muy honesto, muy sencillo lo que hace Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, ahí en Minnesota, decir, los amamos, los cuidamos, y en esta ciudad, aquí en Minneapolis, la gente los defiende. ¿Qué opina, doctora? Toño, es una situación pues muy interesante, interesante por decirlo de alguna manera, en el sentido de que cuando hagamos un poco de distancia del momento que estamos viviendo, las piezas se van a empezar a acomodar y vamos a empezar a ver que esa sociedad estadounidense pues tiene una situación en este momento, pues es muy, muy lamentable en el sentido de que pues, yo sí creo que hay un avance de una derecha pues todo lo que se pueda decir de la derecha más, ¿no? O sea, un momento muy duro, pero al mismo tiempo, cuando haya esta distancia, te digo, también se van a empezar a ver los personajes, los argumentos, las discusiones públicas, los procesos que también, digamos, hacen de esa nación una gran nación, y eso también lo quiero decir. Es decir, de repente, pues obviamente se ha impuesto por la vía electoral democrática una perspectiva y una ideología. Pero ojo con una cosa, mucho de lo que está haciendo Trump, dos cosas. Una, no lo dijo del todo así, porque claro, también la gente oía lo que quería oír. Y otra es que no le creían. Muchas personas que se le entrevistaban y le decían, ¿está usted escuchando lo que está diciendo? Decían, no, pero no lo va a hacer, no lo va a hacer. Es que no es así. Entonces, vamos a ver cómo se va dando esto, más allá de los grupos más beligerantes, más trompistas, esa derecha más dura, porque frente a lo otro, obviamente el argumento, tú lo sabes muy bien, Toño, fuerte de los republicanos de Donald Trump era el tema de la inflación. O sea, el tema que convocaba sobre todo, los demás tenían sus matices,
Tal vez el de migración también tenía un jale bueno, en el sentido de que tienen esta visión de que, bueno, no, se les roba, se les quita, no. Pero el tema de la inflación, de la economía local, era lo que centraba y que la gente decía y argumentaba por qué, a pesar de que pudiera estar en su propia contra, en el sentido del discurso, aún así decían, no, pero la economía ahorita está del horror, no nos gusta y Biden no lo ha logrado mover. Y entonces se argumentaba por eso apoyar esta perspectiva, esta opción política. Entonces, el hecho de que ahorita se abrieron todos los frentes, de que está peleándose con todo el mundo, de que en un momento dado eso puede tener un costo económico, ¿no? Visible, o que se empiece a escasear algo, o como lo del huevo que ha subido de una manera tan exorbitante cuando yo no voy a decir que es directamente culpa de él, pero el escenario es así, con los políticos así pasa, el costo les pesa o la libran, porque también hay eso, ¿no? Lo hemos visto en México, a pesar de estar en el escenario más convulso. Entonces, yo creo que va a haber este tipo de declaraciones que tú dices son valientes en un escenario muy contrario a eso, pero también abre la pauta para que otros grupos, otros personajes, otros poderes, porque este es un gobernador, también en su momento saquen la cara y digan, a ver, aquí nosotros, lo voy a explicar, quiere decir que no van a cooperar con la autoridad federal migratoria, pero no pueden negar que hagan el tipo de decisiones que mandata el presidente de su país. Entonces, lo que no van a hacer es denunciar, no van a apoyar en el sentido de que también ellos hagan redadas o lo que sea, pero no pueden detener el proceso y, por tanto, pues se mantiene la alerta, digamos, al máximo. Entonces, sí es una situación en la cual hay que tener, ir viendo a estos grupos. Ahorita creo que hay me decían a mí, muy de capa caída. La opción que perdió, y también hay que decirlo, no era opción, Toño, no había opción. O sea, ahora dicen, no, todos los multimillonarios ya se fueron con Trump. Bueno, pero es que mucho el discurso al inicio, en ese modelo político electoral, era que Kamala había jalado a los grandes millonarios de Estados Unidos, salvo estos que se quedaron con Trump, ¿no? Entonces, también hay que decirlo, hay una parte en la cual ese modelo político, electoral, democrático, como le queramos decir, pues está haciendo agua, porque está demostrando que ni es tan democrático y que hay reyesuelos, son también una especie de monarquía, porque los nombres los seguimos oyendo. Digo, el hecho mismo de que Biden, oye, con 60 años en la política como senador, digo, y al final como vice y finalmente presidente, pero entonces no hay un rejuego también de reemplazos y todo que permita esa visión vibrante que ha tenido y que ha exportado el imaginario de la democracia estadounidense. Y eso también me permite decir que pues, está en una crisis muy severa, porque por mucho tiempo ese discurso sirvió para alimentar, por ejemplo, en un país como el nuestro, esto de que, bueno, la admiración, Estados Unidos, a ver, ahorita, ¿quién te va a decir eso? ¿Quién te va a sostener que Estados Unidos realmente sea una democracia? Si no hubiera ganado Trump a la primera con tanta contundencia, hubiera hecho un escándalo, hubiera paralizado al país, lo había anunciado, lo había dicho, y los republicanos durante mucho tiempo se han preparado justamente para modificar todos los distritos electorales para que de alguna manera tener esas mayorías ya digamos, a su favor previamente. Eso está muy estudiado, la redistritación que ha llevado varios años, ya te diría yo que un par de décadas incluso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y se cae el mito de la democracia estadounidense en su manera tan pura y ejemplar como siempre se presentan y nos la venden. Entonces, tantita distancia, y ni siquiera creas que mucha, nos va a empezar a permitir ver piezas, momentos, argumentos que empiecen a generar un tipo de resistencia en el mismo modelo, porque tampoco se les ocurren otras cosas, ¿eh? Su modelo pasa por también un discurso en el cual uno es expansionista y el otro es intervencionista. También no nos podemos dejar engañar con eso. Toño. Se ha caído una y otra vez, especialmente ante las hipocresías. Aunque sí quiero insistir yo, doctora, en que este país no es de cajón un país capitalista, no es por obligación un país neoliberal, tiránico, de ultraderecha. Así lo han,
desarrollado, implantado a esos hombres blancos heterosexuales, en su mayoría cristianos, pero también hay otras religiones, que han detentado el poder en este país. En la realidad, los principios de este país son muy distintos. Es la libertad, el derecho a la vida, la búsqueda de la felicidad y esa igualdad. Ese derecho y esa libertad para todos. Está vamos, en el juramento a la bandera de este país. Sin embargo, efectivamente, esos gobernantes, hombres blancos, e insisto en la palabra hombres, porque mujeres realmente no hemos tenido gobernantes aquí en Estados Unidos. Han habido, ¿no? Funcionarias, gobernadoras, lo que usted quiera, pero es un papel muy misógino el que tiene este país. Hombres blancos, heterosexuales, en su mayoría cristianos, que han implantado, bueno, pues una verdadera hipocresía de gobierno, que dicen ser muy cristianos, pero para nada comulgan con las enseñanzas de Jesucristo, que dicen ser muy conservadores, pero tienen una serie de problemáticas en sus vidas terribles, llenas de contradicciones, todos, empezando por un Donald Trump que se dice muy, muy decente, pero ha estado casado tantas veces, fue encontrado culpable de abuso sexual, o sea, imagínense, ¿no? Y de una serie de delitos relacionados al fraude. Un Elon Musk que también tiene como 7 esposas e infinidad de hijos con las mismas. Una bola de hipocresías de este tipo de personajes, que no sé si ha escuchado esto, doctora, y se lo quería preguntar. Tienen como proyecto el que se pueda endurecer a Estados Unidos con valores más bien masculinos. Estaba ayer escuchando una entrevista con este reportero, este periodista del New York Times, Ezra Klein, en la que se propone que más bien la intención esta de ser unos bravucones, de amenazar con que van a invadir México, por ejemplo, es de alguna otra forma el implementar absolutamente el llamado Project 2025, que lo que buscaría es una distopia en la que se busca establecer a la sociedad de la década de los 50, pero con tecnología de inteligencia artificial. O sea, está loquísimo esto, ¿no? Pero efectivamente la idea es que se pueda establecer esta sociedad de los 50 en la que los hombres tenían que trabajar nada más, las mujeres se tienen que quedar a trabajar, se tienen que quedar a ser amas de casa y a cuidar a los niños, lo que planteaba ayer es Klein, en el que tienen que regresar las guerras porque consideran que los hombres han sido emasculados, ¿no? Han sido castrados en sus identidades, necesitan fortalecerse al ir a las guerras, a volver a mandar a nuestros hijos a guerras. Y bueno, pues este es un retroceso absoluto en lo que hemos conseguido como humanidad. Estaba ayer y antier reflexionando en esto, doctor, y quiero pedir su opinión, puesto que efectivamente en las sociedades medievales, y tan solo, deje usted ya las tan lejanas sociedades medievales, si hablamos de la primera mitad del siglo XX, pues la vida era muy barata. Nuestros hijos podían ser mandados a una guerra a otro país, a enfrentarse a la peor de las violencias, a asesinar a muchachos de otros países debido a cuestiones políticas determinadas por el Estado. Y eso es a lo que quieren regresar estos estúpidos que están en el aparato de Donald Trump. Pero ¿sabes qué, Toño? Yo creo que eso no coincido, porque es que nunca se han salido de ese esquema. O sea, en realidad lo que vimos, y sobre todo en la época de Reagan, es cómo volvió la derecha en el discurso y en esto que ahora toma otra vez el poder. Lo que pasa es que ha habido cambios y ha habido de repente momentos muy esplendorosos, pero incluso yo te diría, los años 50 que tú mencionas es la famosa década de los derechos civiles, digamos, de la insurrección del movimiento feminista estadounidense, del momento de la rebelión contra las guerras. Y eso, frente a eso, es que hay una reacción también muy fuerte, y todo se junta con los momentos en los que Estados Unidos nunca ha dejado de ser un país absolutamente belicista, intervencionista, expansionista. Más bien, lo que pasa es que siempre anda buscando a ver dónde está la mayor debilidad, donde puedan sacar la mayor carroña.
Y eso porque su industria más poderosa es la bélica. Y su otro abrazo, no armado, pero el famoso soft power, son los medios de comunicación, es Hollywood, es su cine, sus valores, cómo han digamos, expandido el modo de vida estadounidense por el planeta, lo que le llamamos la McDonaldización, y que es los referentes estadounidenses son los referentes de nuestra generación, de nuestra sociedad contemporánea. Y eso es un logro, un éxito de esa sociedad, de esa cultura, pero al mismo tiempo con estas contradicciones que tú mismo planteas, ¿no? Que ahora quieren volver. ¿Volver a dónde? Si nunca se han ido de ahí. Y digo, habrá los machorrines y todo, pero la fuerza de trabajo estadounidense está profundamente dependiente de lo que fue la instalación masiva de mujeres en ese mercado laboral. Hoy hay 9 millones de vacantes en ese mercado laboral, que es muy, muy impetuoso, muy vigoroso, y les falta mano de obra y al mismo tiempo rechazan un tipo de mano de obra porque hay hipocresía y porque hay una intención de seleccionar a esa mano de obra o jalando una mano de obra altamente calificada que otros invirtieron para calificarla, y esa es una cosa que es muy delicada, o la otra es una mano de obra no tan calificada pero sobreexplotable. Entonces es una economía que además entiende el mundo en función del planeta, la famosa globalización, y al mismo tiempo en un curso localista, muy centrado hacia sí mismos, que no tiene sentido justamente por su activismo. Otros países podríamos decir, bueno, pues te puedes casi que cerrar y hay un montón de cosas como muy locales, pero Estados Unidos no. Y justamente en eso está basado su éxito y su nivel de productividad y su desarrollo económico en toda esta expansión. Que se sigan creyendo los policías del mundo, pues tiene que ver con una hegemonía político-militar que han mantenido, que está haciendo implosión, Toño, porque realmente la insurrección de otras economías, de otras lógicas, empieza a poner, digamos, a rivalizar en términos del discurso de que Estados Unidos es bueno, pues sí, hasta un punto, porque tienes no solamente China, Rusia, sino toda América Latina, toda la parte de Asia, o sea, los famosos BRICS son hoy una realidad. 55% de la población mundial, que además está en esos países mucha, está ya bajo ese sello de alguna manera, obligado de alguna manera a eso que le llamamos BRICS. Y por tanto, por eso te digo, estamos en un momento espectacular en el sentido de que, claro, ahorita estamos en medio de la situación de salvamento, pero entra esta otra parte de que con cierta distancia van a empezar a caer piezas y vamos a empezar a ver cómo, por ejemplo, yo he mencionado que el hecho mismo, fíjate en el discurso de Donald Trump, que es con el que gana y con el que se sostiene, hacer a Estados Unidos grande otra vez. O sea, dejó de ser grande. O sea, es un país debilitado, inferiorizado, porque él habla insistentemente de no van a volver a abusar de nosotros, no van a volver, o sea, él se concibe como un personaje, digo, en el discurso simbólico, ahí sí que psicológicamente hablando, y sus seguidores igual, como ese personaje que perdió lo que dice haber tenido y es lo que quiere volver a recuperar. Y yo digo, bueno, es como si dices, bueno, es que yo quiero volver a ser joven. No, pues no, ¿cómo te explico, Donald? No va por ahí, no vas a poder. Eso ya no es, la vida va andando. Y por tanto, es un discurso que hasta compasión debería de dar, Toño, porque es profundamente lastimoso. Volver a ser grande, o sea, dejaron de serlo y lo reconoce, y reconoce que no tienen el respeto, no tienen el reconocimiento, el seguimiento que tal vez provocó este discurso que mencionaba yo de lograr instalarse en todo el planeta, en la mente de la sociedad contemporánea como un referente cultural. Así es real, no podemos negarlo. Yo digo aquí Mickey Mouse y cualquier niño del planeta va a saber de lo que hablo. No sé si cualquiera, pero bueno, vaya, trato de ejemplificarlo. Pero entonces, el detalle está en que estamos viendo, por un lado, como tú dices, ¿no? Hombres, machos, además heterosexuales, bueno, a mí no me consta, y ese es el detalle también. Su propia lucha contra un discurso de la diversidad sexual, pues muestra sus propios miedos y preocupaciones personales. Digo, porque uno no se anda preocupando tanto por algo así,
si no tiene esta incertidumbre personal o esta preocupación que justamente eso devela, una incapacidad de reconocer y reconocerse en lo que cada quien sea y que quiera manejarse en la vida. Entonces, sí te digo que es muy interesante lo que va manifestando cada una de estas cosas. Por ejemplo, el tema de la migración. Y claro, se ve mucho, ahorita estamos insertos en este asunto que es tremendo, es brutal, del manejo del miedo. Y el miedo es un factor político muy potente, Toño. Es un uso deliberado para controlar y lo está logrando. Es también al mismo tiempo, digamos, el mensaje del poder llevado a cabo en las personas más débiles. Personas que además son trabajadoras de 2 o 3 empleos que se la rifan todos los días, porque ni siquiera yo te diría, bueno, pues hay en Estados Unidos, ya lo sabemos, pues muchísima gente es migrante y por tanto no hay una dirección hacia cualquiera. No están ahí. Están justamente, digo, hay preocupación en muchas comunidades. La comunidad hindú, por ejemplo, también está profundamente preocupada con sus 5 millones de hindús viviendo en Estados Unidos, de inmigrantes hindús. Y entonces, creo que hay un punto en el que es todo este desplante físico, visual, mediático, pues es el mensaje. Claro que hay a quienes está afectando directamente con la gente que está siendo deportada, pero tú y yo lo sabemos, la gente no, en Estados Unidos no ha habido un solo día en que no deporten personas. El detalle está en el manejo que está teniendo este personaje con esa intención política, con esa intención de doblegar, de atemorizar a los otros y lo ha logrado, porque no hay país con el que no le haya dicho voy sobre ti, ¿no? Dinamarca, su aliado natural. Panamá con un gobierno de derecha que ahora tiene que ponerse a buscar aliados en el continente, ¿no? En el lado latinoamericano. El mismo Europa que se siente que ya valieron. ¿Por qué? Pues porque si ya no hay apoyo a Ucrania, se van a quedar pues como volando, ¿no? Papando moscas, porque al final fue la apuesta que hicieron y donde creo yo que Biden ahora sí que les vendió la moto, como dicen los españoles, porque al final de cuentas, pues también perdieron todo lo que tiene que ver con el consumo de gas vía Rusia, pues que se multiplicó el precio justamente al cambiar ese esquema. Entonces, en fin, donde me digas, hay enemigos, hay adversarios. ¿Cuáles son los amigos de Estados Unidos? En este momento, ¿qué país se podría decir amigo de Estados Unidos? Aliados al rato, ¿no? Pues porque van a tenerse que aliar, pero algún país amigo, salvo el primer ministro de Israel, que ni siquiera te diría yo que de Israel, yo no veo un país amigo de ese gobierno estadounidense. Entonces, es un tiempo convulso, es un tiempo difícil, Toño, pero al mismo tiempo hay que ampliar de las claves, las coordenadas a partir de las cuales empezamos a ver cosas. Y nada más déjame cerrar con esto. La parte que también vemos de nuestras propias sociedades, porque el tema de la migración es un tema muy, muy tremendo visto en este escenario de la deportación, pero que también nos obliga a repensar cómo el modelo económico, que obviamente ha sido un modelo impuesto, un modelo que se busca cambiar, pero se ha basado también en un tema que es la migración como válvula de escape y como recurso que nos ha beneficiado como sociedad, sin lugar a duda. Entonces, también es como que nos confronta y nos pone contra la pared, porque nos obliga a reaccionar, a responder a nuestra propia ciudadanía que esté en esta situación y que deje de ver el tema de la migración como algo, ay, por allá, ¿cómo están? Que se fueron y bueno, no, el tema es que somos totalmente interdependientes y hay una necesidad de que ese modelo cambie, porque como ahora sí que como lo ha dicho López Obrador, que sea una migración deseada y no forzada, pero eso implica que también acá cambien muchas cosas, Toño. Acá tiene que cambiar, todas las condiciones laborales son muy duras, el salario sigue siendo muy bajo, a pesar de los cambios, a pesar de todo esto. Entonces, se nos abre también una posibilidad de debatir desde países como México
¿Qué nuevo modelo migratorio queremos que se mantenga? ¿Y por qué esto ya no puede seguir siendo el discurso de los mexicanos hacen el trabajo que los estadounidenses no quieren? Oye, no, basta ya. También es una parte de decir, pues se hace el trabajo más duro. Y eso, al final de cuentas, es obvio que hay una debilidad en los mercados laborales, pero no puede ser tampoco ya nuestro argumento. No, nos van a extrañar porque ya no va a haber quien levante las cosechas. Pues efectivamente va a ocurrir, pero al mismo tiempo eso te muestra que quien hace el trabajo más duro, pues también al mismo tiempo, Trump les dijo trabajadores esenciales, cuando la pandemia, y ahorita, entonces, también desde este otro lado tiene que cambiar digamos, no va a ser ahorita, pero el discurso a partir del cual leemos, acompañamos y hemos avalado el tipo de flujo migratorio que se ha generado entre México y Estados Unidos, que es desechable cuando se le da la gana a un tipo como este y no hay ningún reconocimiento, antigüedad, posibilidades de arreglar tu situación. O sea, estamos viendo una especie de pogroms como las que se dieron en su momento en la Rusia zarista para perseguir a estas comunidades, a estos pueblos judíos que de plano perseguían para aventarlos, para no decir otras cosas, ¿no? Entonces, así el escenario, Toño, y esto es lo que a mí me gustaría comentarte el día de hoy. ¿Cómo ves? Me parece muy, muy interesante lo que nos dice. Deme nada más un minutito más, doctora, porque quería escuchar también su opinión rápidamente, si me lo permite, de las declaraciones del actor colombiano John Leguizamo. Creo que pues son estas las voces que se necesitan también escuchar en estos momentos, además obviamente de nuestra comunidad. Y se lo digo porque no he visto a Eugenio Derbez, no he visto a... Creo que hubo problemas ahí con la No he conexión de visto nuestro a... queridísimo. Bueno, ya regresó, ya regresó. Ya. No sé en dónde me quedé, por alguna razón empiezo a hablar de estos temas y luego me... Qué raro. Pero sí, decías de Eugenio Derbez u otros, ¿no? Eugenio Derbez, estamos hablando de Thalía, la misma Shakira, que no es mexicana, es colombiana, ¿no? Pero Shakira, de personajes como, ¿cómo se llama esta actriz de origen libanés mexicano? Salma Hayek, ¿no? Que en su momento fueron extremadamente críticos de la Cuarta Transformación, hoy están, pero calladitos ante la persecución que enfrenta nuestra comunidad, no solo la comunidad mexicana, la comunidad latinoamericana, frente a manos de Donald Trump, pero hay quienes no se han quedado callados. Hay personajes que han alzado la voz como John Leguizamo. Escuchemos. I know you're not felons. I know you're not criminals. I know you're not drug dealers. You're the hardest working people in America. You inspire me. And I feel pain for your plight. Nobody gets a joy of seeing you picked up and handcuffed. It breaks my heart to see Latin people, Latin bodies being treated this way. We're 70 million Latin people, United States citizens, 10 million immigrants. We need to stand up for each other. We need to stand up. You can't be quiet during this presidency. You need to act up, speak up, and fight. And do whatever powers we have, whatever tools we have to use them. I'm with you. I feel very offended by this attack on immigrants, and especially because the majority of them are Latin immigrants who look just like me, who could be my cousin, who could be my aunt, my uncle, my nephews. It's insulting and demeaning to our whole race as a people, as an ethnic group, and we cannot stand for it. It dehumanizes us. He calls us animals and criminals. It's disgusting and it's unacceptable, and we can't allow it. Even if we have to speak out and fight against this language and this dehumanization of our people. Bueno, pues aquí habla de cómo nos están deshumanizando simple y sencillamente por cómo nos vemos, porque efectivamente muchos líderes, no solamente líderes inmigrantes, sino líderes activistas de la comunidad afroamericana han denunciado que estos operativos, doctora, no se dan
en los barrios de los irlandeses donde hay mucho indocumentado, en los barrios rusos donde hay mucho indocumentado, sino en los que pues el origen de los indocumentados pinta de este color moreno, y efectivamente, bueno, pues necesitaríamos ahora que así como se expresaron en contra del Tren Maya, personajes como Eugenio Derbez, pudieran salir a enfrentar a Trump, pero andan calladitos, yo no los he visto, no los he escuchado. ¿Usted sí los ha visto? Pues a ver si no los deportan también, Toño, porque digo, al final de cuentas están agarrando parejo. Y mira, un caso interesante es el de los venezolanos, que es terrible, porque les dieron una vía para migrar a Estados Unidos a partir de esto del parol humanitario, ¿no? Y ahora Trump declara que se van todos, pero es gente que a su vez justamente rechazó, y mira, no nos vamos a meter en el asunto concreto, pero se va de un país y otro país le reconoce bajo el argumento además de atacar directamente a Venezuela desde Estados Unidos con el bloqueo, y al final de cuentas los saca, los pretende sacar, se va a acabar esa forma, esa vía de estancia documentada en la cual la gente confiaba y con la cual la gente llegó a ese país. Entonces, por donde le veas es una tragedia y hay racismo. Efectivamente tienes razón que hay como mucho más saña, porque visualmente hablando, esa es la figura. Es lamentable, yo he visto algunas entrevistas que han hecho, bueno, el psiquiatra que es muy famoso en Estados Unidos, que ya hizo varias intervenciones en algunas detenciones, diciendo, sí, bueno, claramente este es criminal, y no, ahorita te vas a acordar tú, el psiquiatra que tiene su programa o tenía su programa de televisión, el doctor, no me acuerdo ahorita, pero justo... Sí, doctor, ese desgraciado. ¿Cómo detectas y hay todo una asunción de que aquel que tiene un cierto tipo, un fenotipo, entonces es criminal? Pero los estadounidenses, la cultura estadounidense, no me refiero sino a esta construcción de un discurso, así han ejemplificado en su momento a cada grupo, a los asiáticos, a los rusos, soviéticos con la Guerra Fría, a los alemanes. Entonces, siempre ellos son los buenos, siempre ellos son los Superman del planeta, ¿no? Entonces, como que esto, como que no hay novedad en eso, sino que hay un uso muy evidente, muy manejado, muy construido, y por eso en la televisión lo que hacen es eso, manejar y mostrar a la gente en esta evidencia de que son los criminales y mírenlos, y porque otro perfil probablemente no llena el contenido de lo que quieren en términos de mandar ese mensaje a la población. Ahora, lo alimentan con cosas con las que pues hay unas partes verdades, otras partes que no, y ahí es donde entra pues un problema muy serio también, cómo se envenena a la población en un discurso en el que el otro, el que estás viendo, te provoca miedo, te provoca distancia, y al final lo deshumanizas, Toño. Y ojo con esto, porque el lunes fue el Día Mundial en que se conmemora y se recuerda el tema del Holocausto en el mundo, en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver sobre todo con la comunidad judía. Y una de las cosas que más se dice en ese día, apenitas, es que el proceso para poder controlar, doblegar y finalmente asesinar a millones de personas pasó primero por una forma de deshumanizar al otro. En la medida en que empiezas a decir cosas y a imputarle cosas a ese otro imaginario, simbólico, pero entonces ya lo vas deshumanizando, es muy fácil descartarlo. Porque ¿qué importa mandarlo a Guantánamo? Porque, pues, como son criminales, y ese es cualquiera de nosotros, es lo que quiero transmitir, porque a veces hay gente que se siente que está por encima porque, es que yo soy gringa, ¿no? Pues mira, pues no, y además tengo otro perfil y pertenezco a otro ambiente socioeconómico, y en mi sociedad de origen, a lo mejor en la mexicana, bueno, hay una distinción de clases sociales muy marcadas también por la pigmentocracia, Toño. Eso lo sabemos. Y en esa lógica, no, a mí ni me van a ver, ni me van a tocar, ni nada. No, cada uno de nosotros, más allá de la visa que tenga, representamos a esa nación que somos, y por tanto, para este discurso que se ha construido y que va deshumanizando al otro, es que no ven la diferencia.
y creer que la hay es parte de hacer el juego a ese discurso, que yo creo que es lo que sería el llamado de atención, no solo a nosotros como sociedad mexicana, también a la sociedad mexicana que está en Estados Unidos en general con o sin papeles. Y la otra, como tú dices, las figuras que de repente son emblemáticas, ¿por qué? Pues porque son conocidos, porque salen en la tele, porque son famosos, ¿no? Que fuera de eso no tienen ningún mérito, porque a veces no tienen tampoco ningún discurso que pueda uno decir, bueno, es espectacular o dijo algo valioso, no sé, pero tienen su fama y eso implica que mucha gente los reconoce. Y por eso es como podría ser de gran alivio, un gran mensaje cuando dices, ay, lo dijo. Ahora mencionabas a Salma Hayek, bueno, pues ya está años luz de acá, ¿no? Porque además se volvieron por esa estructura estadounidense, que es también lo que está en gran cuestionamiento, que es la extrema desigualdad a la que ha llevado esta etapa del modelo capitalista, Toño. O sea, Estados Unidos, que era este país que se presentaba como modelo de igualdad, de posibilidades, de ambiciones, pues justamente en las últimas décadas lo que ha hecho es un recrudecimiento de la desigualdad que tiene también un problema muy serio en ese asunto. Y por eso estos personajes pues ya se sienten que están pues en otro perfil, ahora sí que en otro código postal, ¿no? Y entonces ya no pertenecen a y ni que los vayan a confundir. Yo creo que ahí es donde podríamos ver sorpresas, Toño, porque esto está empezando desafortunadamente y puede ser que haya en algún momento algo que se estén animando, a lo mejor lo están haciendo y nos van a dar la sorpresa, Toño, un spot de esos potentes, así como llamaban a votar o en su momento, ¿no? A estas cosas que son importantes, que llamen mira, vamos a exponer que no sea contra, porque pero pueda decir solidaridad, apoyo, ¿no? A la banda mexicana de acá, que ya es la que comparten también quienes han ido a vivir a Estados Unidos como cineastas, como personajes de Hollywood, desde tantos talentos que hay, y que, bueno, pues podrían también aportar en ese sentido. Pero bueno, eso es también totalmente una cuestión personal y pues al contrario, nosotros aquí, Toño, te mando un abrazo muy grandote, te agradezco siempre mucho la invitación y bueno, siempre da para platicar muchísimas cosas e introducir algunos de estos otros temas que no le bajan a la gravedad, pero a lo mejor permiten discutir también desde otras perspectivas, Toño. Y yo le agradezco, doctora, que podamos discutir estas perspectivas aquí con usted, por mucho que nos discriminen, por ejemplo, personajes como el pseudointelectual Raimundo Rivapalacio. Ya le contaremos, ahí salió a despotricar en contra de Sin Censura. Mientras tanto, bueno, además de agradecerle, le pido por favor que nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. @Letichelius, que es mi apellido, ahí, mira, ahí está. Así que pues por ahí, Toño, y pues muy agradecida siempre. Muy agradecido siempre con usted. Ahí está la doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora, gran especialista en inmigración. Muchas gracias, doctora. Como siempre, aquí está su espacio. La queremos mucho. Igualmente, y abrazo a Ceci también, que siempre estamos en contacto. Siempre en contacto. Ahí está la doctora Leticia Calderón Chelius.